Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar hoy presentes aquí. Celular que no se pierda. Y bueno, la idea es esa, es presentarles un poco el grupo de trabajo, este equipo, que viene ya trabajando hace más de 1 año y medio casi. Y también presentar de manera muy resumida los resultados a los que llegamos aplicando una cierta forma de trabajar y después de muchas reuniones virtuales, aunque les cueste creer, después de 1 año y medio, es la primera reunión presencial con Camila y con Marina que están acá, así que es un enorme gusto y placer tener la posibilidad de juntarnos humanamente después de más de 36 reuniones virtuales que tuvimos en Montevideo, fuera de Montevideo, en Argentina, etcétera, para poder llegar a lograr algo que, bueno, que hacía tiempo que veníamos buscando. Y quiero ser muy breve porque así todos podemos participar. Este equipo, primero que nada, como ustedes ya lo pueden ver, es un equipo pluridisciplinario, ¿verdad? Tenemos el lujo, como si fuera un equipo de vóley, ¿no? 6 integrantes para los partidos difíciles, de tener 2 doctoras en medicina, Marina y Camila, un doctor en química, que es Bruno, y 2 ingenieros en informática, que somos Álvaro y yo, y un contador que tenemos acá al lado, ¿no? O sea que cuando nos trenzábamos estaba buenísimo porque cada uno miraba de su manera, le pegaba la pelota de su forma preferida y salían cosas espectaculares. Eso como beneficio o como gran virtud. Pero también hay un enorme desafío que era tratar de manejar agendas, compromisos, etcétera, para poder tener una regularidad, que son las cosas que aprendimos. Es muy importante para que un grupo como este pueda seguir funcionando, que tenga cierta regularidad, cierta frecuencia y que estén claros los objetivos. Entonces ahí se dio casi que naturalmente, diría yo, mucha colaboración, mucha experimentación y mucha también espacio para preguntas. Che, ¿por qué lo haces de esta manera? ¿Por qué no probamos esta otra? Y todo eso guiado por 2 aspectos que para mí fueron claves. Uno es el rigor clínico, que lo aportaron Marina y Camila, como diciendo, che, esta pregunta, ¿se acuerdan de lo que dijeron de los datos? ¿Se acuerdan de lo que dijeron de hacer buenas preguntas? Bueno, ¿cuáles son las preguntas interesantes desde el punto de vista de salud en Uruguay? ¿Qué queremos averiguar? ¿Qué queremos saber? Y después el rigor científico. Los que veníamos del palo, digamos, de científico, cómo poder proponer o sugerir respuestas a esas preguntas a través de herramientas o a través de metodologías que pudieran ser replicadas más adelante. Y con eso ya voy a los objetivos que tuvimos como equipo para resumirlos. Uno es el hecho de decir, bueno, el dato, como ya también se dijo, elemento fundamental, el petróleo del siglo XXI, ¿no? Cómo poder analizarlo de manera tal de extraer valor, de manera tal de saber algo que antes no sabía y que, como vieron ya en los porcentajes, los estamos subutilizando de una manera increíblemente fuerte. Por otro lado, poder ayudar a la toma de decisiones basada en evidencia. ¿Ah? Entendemos todos que si tuviéramos evidencia disponible podríamos tomar mejores decisiones y cuanto más evidencia tengamos, mejor será. Por otro lado, definir una metodología que pudiera ser replicable. Lo que nos funcionó a nosotros sería bueno que otros equipos, en otras situaciones, en otros casos, también llegara a buen puerto. Y por otro lado, y para terminar, tener la posibilidad de usar herramientas que sean o gratuitas o de costo muy bajo y fáciles de usar, ¿no? Entonces van a ver que mucho de lo que hemos generado parte un poco de esa base. Y apuntando aquí, con esto termino, apuntando a que el dato sea como una especie de brújula que guíe al sistema de salud para que sea más eficiente, más humano y que esté mejor preparado para el futuro. Y ahora la dejo a Marina. Sigo yo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que trabajamos mucho, vamos a ir contando en esta infografía, vamos a irles contando un poco todo cómo fue el trabajo. Trabajamos mucho en relación a esto, bueno, primero a preguntas pertinentes y después cuando comenzamos a hacer un diálogo con los datos, nos empezamos a encontrar, bueno, con obviamente todo el set de datos abiertos que tiene Uruguay en salud, nos empezamos a encontrar con algunas dificultades para hacer el análisis que queríamos. Entonces hicimos mucha iteración con
elegir el set de datos y además, bueno, una vez que encontramos los datos que nos interesaban, bueno, era un tanto caótico poder utilizarlos para tomar decisiones directamente. Entonces, bueno, los que hacemos ciencia de datos sabemos que la limpieza y el y todo ese paso previo es casi el 80% en un proyecto. Pero bueno, nos llamó la atención también ver en relación a los datos abiertos estructuras que estaban pensadas más para la impresión. Así está, ahí se escucha mejor. Gracias. Que estaban más pensadas para imprimir esos datos que para ser procesados para, por ejemplo, lo que queríamos, que era hacer visualizaciones, tableros o lo que fuera. Entonces, eran formatos muy, muy difíciles. Y entonces empezamos a pensar estrategias de cómo organizar estos datos. Y además también nos encontramos con inconsistencias porque también al no haber un manual de instrucciones, como dice la diapositiva, al no ver, estos datos están publicados sin metadatos y entonces no teníamos, por ejemplo, queríamos utilizar la cantidad de beneficiarios de las instituciones, pero las instituciones en una tabla se llamaban de una forma y en otra tabla se llamaban de otra, pero queríamos los datos de la otra tabla. Entonces, cuando empezamos a tratar de ordenar este caos, nos encontramos con estas cosas. Entonces, ahí empieza este trabajo de volver los datos a un modelo que se llama Tidy, que es también una forma, Tidy, bueno, ordenado, como se dice en inglés, pero en ciencia de datos trabajamos con datos Tidy para tener en las columnas las variables y en las filas las observaciones y en cada casillerito una sola cosa y no 70. Bueno, y entonces una vez que pudimos trabajar con eso, ahora Álvaro y Bruno van a pasar a contar un poco mejor, trabajamos con diferentes, como contaba recién Fernando, con diferentes formas, porque todos, yo soy una médica rara que programa, entonces, pero aprendí a programar en R, otros programaban en Python, otros programaban no sé qué, bueno, y empezamos a buscar también un lenguaje que pudiera integrar las capacidades, las formas de hacer las cosas de todos. Así que les doy palabra para que sigan contando y no les ocupo más tiempo. Bueno, nada, simplemente creo que ha sido un muy buen desafío para el equipo, porque tuvimos gran parte de esas 36 reuniones sabiendo cuál era el problema que queríamos resolver. Sabíamos que queríamos resolver algo y eso ya es un impulso para todos, queremos hacer algo. Y bueno, nada, también una gran predisposición de todos para que lo que cada uno aportaba, de alguna manera, sacarle el jugo y hacerlo útil en la medida que le encontráramos alguna utilidad y también saber desprenderse de lo que uno quería también, porque a veces queremos una cosa, otros queremos otra, y buscar un sentido común que aporte y sobre todo que puedan utilizarlo y que puedan hacer algo con esto. Creo que es parte de lo que queremos, que entren al sitio, que lo puedan analizar, que lo puedan criticar y que puedan generar valor sobre lo que venimos haciendo y ojalá que continuemos este camino que, más allá del esfuerzo individual de cada uno, ha sido muy divertido y en lo personal muy gratificante esas reuniones arduas de mañana y algunas de noche cuando podíamos. Así que nada, mucha voluntad y agradecerles a todos. Bueno, voy a tratar de no pisarme con un poco con lo que ya comentaron. En realidad, cosas que yo puedo destacar de un grupo interdisciplinario, primero que nada fue poder aprender distintos enfoques viniendo de áreas de ciencia de datos y asistenciales, pero gente mucho más metida en la clínica y gente mucho más metida en el área de sistemas, y eso para mí fue fundamental. Lo que creo que fue desafiante fue buscar, como dice Marina, conjuntos o datasets que en realidad cuando entrábamos a buscar en catálogo de datos venían siendo truncos o de 2010 a 2012, entonces era difícil encontrar materia prima para poder trabajar y llegar a un puerto consolidado, y creo que el primer éxito, que al menos yo lo considero un éxito de grupo y personal, es poder haber elegido un dataset más humilde, menos humilde, pero un dataset que nos permitió llegar de la A a la Z y eso por sobre todo por dos cosas principales, o sea, la constancia y sobre todo de Fernando de articular reuniones
o semanales o quincenales, y aunque estuviéramos complicados encontrar la manera de continuarlo, porque en definitiva eso fue lo que hoy permitió que quizás tengamos algo para mostrar y que quizás pueda representar, como habían dicho, una estrategia para poder adoptar en cuando uno encuentra datos y se marea sobre cómo encararlos, cómo limpiar o cómo proceder con grandes conjuntos de datos. Eso quizás puede servir como puntapié inicial o como motivador para por lo menos esto. Y en realidad también yo quiero agradecer por sobre todo un equipo espectacular del cual pude aprender mucho, y yo manejo capaz que más Python, Marina R, y acá muchos otros manejan otros lenguajes e incluso también HTML, y vamos como aún así pudiendo elegir herramientas colaborativas, y que dentro de todo, si uno no sabe o yo no sé algo, pregunto, y eso se vivió mucho acá. Y ni que hablar, bueno, a Lorena, a Graciela, a Juan y al resto de la USAID, porque hoy nos permitieron implantar, consolidar y en definitiva establecer un movimiento que nos permite a todos estar acá y por sobre todo por primera vez estar acá, ¿sí? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. De mi parte, lo que yo les voy a contar es cómo voy a profundizar un poquito más en cómo fue el proceso desde la elección de los temas y las métricas que le vamos a mostrar, las visualizaciones, hasta lo que es el diseño y desarrollo de cómo visualizamos estos datos. Esto parte de una idea muy simple, y es que muchos de nosotros, y no solo los que estamos acá, muchas veces tenemos dudas o incertidumbres acerca de temas relacionados a lo que es la gestión de salud o de la salud en sí, más en mi caso, que soy el que está más lejano creo que de la salud. Y nos hacemos preguntas, nos preguntamos, bueno, cómo están las consultas médicas hoy en día, cómo vienen evolucionando, se recetan más o menos medicamentos, se mandan más o menos exámenes, hay relación entre consultas y exámenes, cómo es nuestra población beneficiaria, qué índice de envejecimiento tenemos disponibilidad de camas, podemos hacer frente a las demandas que tenemos hoy en día. O sea, un montón de preguntas que no siempre los datos están aptos para contestarlas en tiempo y forma. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con estos temas y estas métricas? Es que el dato hable y pueda responder. O sea, que el dato se convierta en un comunicador y que pueda contar historias. Eso es uno de los puntos por los cuales fuimos eligiendo esas métricas. Y el otro punto, hay un montón de cosas para medir y un montón de preguntas para responder, pero hicimos hincapié en algunas que nos permiten de alguna forma mostrar cuál es el potencial que tienen los datos. Hoy en día los datos son para las organizaciones uno de los activos más potentes, y es una de las cosas que queremos mostrar con esto. Cómo desde una tabla donde tiene números o cifras, y que si las vemos así no dicen nada, a cómo terminamos de convertir en una herramienta de aprendizaje. O sea, cualquier persona, ya sea un hospital, una institución relacionada a la salud, un investigador, un paciente, un médico, un periodista, cualquier persona interesada, cualquier stakeholder puede venir y utilizar esta herramienta como herramienta de aprendizaje para entender, para decidir y para accionar. Y eso es lo que queremos mostrar mediante el trabajo que hicimos en el grupo. Ustedes ahí tienen un QR que en realidad si lo leen van a ir a lo que son las visualizaciones que están publicadas. La idea también de este trabajo es que sea un trabajo que cualquier persona pueda acceder, que sea totalmente accesible. Y les voy a mostrar un poco qué fue lo que se desarrolló. En particular, desarrollamos dos tableros. Bien. En este caso, el primero es un tablero que muestra todo lo que son métricas relacionadas a las consultas. A estas métricas también le incorporamos diferentes variables que permiten, como les decía, no solamente ver un dato, sino poder comparar, poder relacionar y poder entender ese dato en un contexto. ¿Bien? Entonces, esto nos permite, mediante diferentes filtros, que pueden ser rango de fechas, instituciones, según la visualización, los filtros que ustedes van a poder ir analizando, tener información. Promedios, ranking por años, en este caso estamos hablando de consultas, ranking de consultas por institución, cómo fueron evolucionando ese tipo de consultas por tipo. Tenemos consultas ambulatorias, urgentes, consultas no presenciales. Pueden ir viendo esos insights que dan, por ejemplo, las gráficas que ven a la izquierda,
cómo en tiempos de pandemia, cuando las consultas presenciales bajaron, aumentaron las consultas remotas, ¿no? Todo cosas que van teniendo sentido y que van ayudando a entender lo que es el panorama. En la parte de abajo pueden ver, por ejemplo, cómo se comportan lo que mencionaba hoy en un principio, que son correlaciones entre consultas y expedición de exámenes o expedición de medicación. Bien, que acá está bastante entreverado porque están todas las instituciones, pero acá nos dicen que, por ejemplo, hay algo muy llamativo, por ejemplo, que fue para mí, que hay correlaciones fuertes entre las consultas y la expedición de exámenes, o entre las consultas y expedición de medicación, y hay también correlaciones fuertes pero negativas también, ¿no? No todas se comportan de la misma forma. Acá yo voy a seleccionar una, porque... Ahí no sé. Perdón, no estoy conectado a internet. Faltó eso. Bueno, eso va a ir cambiando y ustedes si entran, si lo ven de sus celulares lo van a poder ver. Ahí esas visualizaciones cuando seleccionan, filtran por alguna en particular, van a poder ir viendo mejor esos comportamientos. Esto sirve también para cuando nosotros tenemos una teoría y pensamos que sucedía tal cosa, de validarla. Puede ser que esto me tire abajo, diga, no, lo que estabas pensando no es así, o puede ser que me haga dudar y me lleve a validar si realmente esos procesos de recolección de datos pueden estar bien o puede haber una indeficiencia en los procesos. ¿Bien? Entonces nos puede servir para todas estas cosas. Yendo a otro tipo de indicadores, tenemos indicadores asistenciales, lo que les mencionaba en un principio, cómo son nuestros beneficiarios hoy en día, cómo se distribuyen geográficamente, cómo se distribuyen también por institución. Esto mismo está replicado abajo para la parte de instituciones, cómo son nuestra disponibilidad de camas y para los diferentes tipos de ocupación, cuidados básicos, cuidados intermedios, CTI de niños, de adultos. Ahí tienen una franja donde dice que por encima del 85% ya va a estar alertando que hay departamentos que tienen sobreocupación. En el caso hay un ejemplo muy claro acá, no lo puedo pinchar, pero no tengo internet, pero descubrí, por ejemplo, que San José hace años que viene teniendo ocupaciones entre 99 y 100%. Y ahí ustedes pueden seguir jugando, ¿no? y trabajando sobre los tableros para obtener esa información y poder conocer cómo son esas realidades. En conclusión, este trabajo lo que busca es, como les dije, generar conocimiento. Tiene un diseño que va desde lo más general a lo más detallado, que eso le permite que una persona cualquiera, no tiene por qué ser un analista o tener mucho conocimiento, pueda tomar decisiones más estratégicas a decisiones más operativas. Entonces está pensado de esa forma, está pensado para que lo use cualquiera, está pensado para que sea accesible para todos, ¿bien? Y de que las visualizaciones también son una herramienta de transformación, no solo de mirar números, sino de transformar ese dato en conocimiento para poder accionar. Bueno, buenas tardes a todos. Primero no queríamos dejar de mencionar que creemos que también es importante que dentro de este proceso largo que ya estuvimos comentando, hubo una etapa en un principio que fue también como, bueno, ¿qué queremos hacer? El objetivo obviamente era sumar valor. Sabíamos que el tema central eran los datos de salud. Entonces, bueno, sabíamos que contábamos con datos abiertos que estaban en estos repositorios de datos públicos. Entonces, bueno, hubo varias reuniones en un principio donde lo que hacíamos era discutir, bueno, ¿desde qué lado podemos sumar? ¿Qué podemos analizar? ¿Qué preguntas nos podemos hacer, no? Entonces, bueno, eso llevó como todo un proceso de iterar, plantear preguntas, ver con qué datos contábamos. Y bueno, en el camino nos dimos cuenta de que no era tan feliz. Si bien contábamos con un montón de datos, luego al revisar la calidad de esos datos, cómo estaban reportados, etcétera, vimos que muchas preguntas de las que nos planteábamos en realidad no eran tan abordables y no queríamos perder como todo el impulso que traíamos, que todos teníamos muchas ganas de hacer y de poder aportar algo. Entonces, bueno, de cierta forma terminamos como adaptando esas preguntas que traíamos, etcétera, a los datos con los que contábamos. Entonces ahí como que se dio un proceso de iteración de preguntas, ver qué datos, buscar los diferentes datasets que estaban disponibles. Entonces, bueno,
con todo este proceso, si bien el resultado, que son estos tableros y visualizaciones, es súper interesante, también queríamos destacar todo el aprendizaje que nos llevamos durante todo este proceso y además de lo que es la visualización de los datos concretos basados en los sets de datos que terminamos eligiendo, tenemos como algunas recomendaciones para hacer. La idea es que todo este trabajo pueda ser, como comentaban, reproducible y llevado, aplicado a otros datasets. Entonces, bueno, en primera instancia, lo que es súper valioso de esto que tenemos, que son los datos abiertos, no hay que dejar de lado, bueno, en qué formato están publicados. Los datos, al ser el insumo principal de todo esto, es como súper importante que estén publicados, si los queremos como orientar a lo que va a ser el análisis, en este formato tidy que comentaba Marina. Y bueno, todo lo que facilite, ya sea el acceso o la interpretación, etcétera, de todos estos datos es súper valioso también. Entonces, bueno, si podemos contar con diccionarios de datos que expliquen cada variable, qué significado tiene, cómo se obtuvieron los datos, de dónde salen, etcétera, todo eso va a sumar después no solo a, bueno, cómo se van a estructurar estos tableros o cualquier análisis que se quiera hacer, sino después cómo se va a interpretar esos datos. También en la limpieza de los datos, saber cómo se fueron generando nos ayuda a entender si hay algún dato que no nos cierra, bueno, por qué puede ser esto de estandarizar los nombres y los códigos, que cada código sea único, que eso también fue un punto que complicó ahí en un momento. Tener la trazabilidad de todos estos datasets que se publican y bueno, toda información que pueda sumar al proceso para que después otros equipos lo puedan replicar, ¿no? De cómo fue el proceso de análisis y todo eso, todo suma. Entonces, bueno, es fundamental también contar con ejemplos, por ejemplo, y bueno, como reflexión final, en realidad nosotros creemos que el futuro es abierto. Entonces, bueno, por un lado, ser conscientes del valor que tenemos en todos estos datos con los que contamos y no perder el foco y bueno, tratar de poder trabajar sobre eso y contar con las herramientas que facilitan todo este análisis. Así que bueno, esa era como la reflexión final. Muchas gracias a todos. Bueno, primero que nada, felicitarlos. No va a haber ninguna pregunta porque fue muy claro todo. Ya sabía un poquito entre telones. La verdad que los felicito y quisiera simplemente remarcar esta como una primera experiencia o éxito de aquella motivación inicial que tuvimos el año pasado cuando planteamos aquellos 4 grupos de trabajo, cuando hablamos y perfilamos a algunos como para que ocupara ese rol de coordinación del grupo, que en este caso fuiste tú, Fernando, y principalmente la consistencia en el trabajo y en las reuniones, que eso habla bien de ti, pero también habla mucho del resto y la motivación, que lo que trae es un poco la experiencia que había que hacer, ¿no? Es decir, distintos perfiles acostumbrados cada uno en su función, pero poniendo como común denominador el proceso de análisis de datos, que bueno, los que estamos hace tiempo en eso sabemos lo que cuesta y sabemos lo que impacta cuando te encontrás con este tipo de cosas. Y lo importante es que ustedes lo relataron, fueron a buscar, o sea, no hubo una consigna de trabajo, fue brainstorming, como en todos los grupos, bueno, y trataron de responder a una pregunta concreta que así arranca todo, volvemos siempre a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está bueno de esta experiencia? Que trabajaron sobre datos que están públicos, que para muchos son considerados datos abiertos, pero el concepto de dato abierto es otro, porque justamente lo que encontraron eran formatos que en realidad están preparados como para leer o para imprimir, como decían ustedes, pero no para ser reanalizados. Y ahí está la importancia que creo que es muy importante que tengamos que relevar, y esto sería un muy buen retorno para el Ministerio de Salud Pública, porque estos datos son publicados por el Ministerio, son los datos del SINADI asistencial, que todos lo deben conocer, y nada, simplemente felicitarlos nuevamente porque llegaron de alguna forma solos a
a aquella consigna inicial que nos habíamos propuesto como grupo de trabajo y que bueno, al cabo de un año es una experiencia de éxito para nosotros y nos sentimos muy reconfortados en ese sentido también y ustedes como integrantes de la sociedad. Así que nada, simplemente eso, gracias. Perfecto. Tenemos una pregunta final de cierre, si quieren cada uno puede contar su experiencia brevemente, cómo fue este trabajo colaborativo. Tengo el dato por acá que fueron 35 reuniones virtuales, si nos quieren contar un poco sobre esa experiencia. Entiendo que justo hoy estábamos hablando y a lo largo de este congreso de muchas acciones dispersas con un objetivo común, la idea de poder alinearlas y esto es un caso concreto de esa alineación. La experiencia de trabajar en conjunto, cómo fueron esos procesos de reuniones y desafíos que surgieron en el camino. El que quiera responder, adelante. Me atrevo a hacerlo yo porque siempre, como decía Bruno, estaba ahí atrás, ¿no? Pero es que yo lo equiparo mucho a lo que hace un capitán en un equipo de fútbol, ¿no? Es decir, uno dice, hay 11 jugadores, todos juegan, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su importancia, pero hay un capitán, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier equipo de trabajo que se fije un objetivo y que luche por conseguir ese objetivo, tiene que haber atrás esa llamita, ese que empuja, el resorte que dice, dale un poquito más, dale. Y creo que también eso se contagia. Como ya se ha dicho en otras ocasiones acá, por otros digamos, charlas, es muy importante que eso sea compartido, es muy importante que eso tenga la fuerza suficiente como para cuando uno se cae volver a levantarse. Y bueno, y esas más de 36 reuniones virtuales yo creo que lo muestran un compromiso que quiero ahora decirlo, se los agradezco infinitamente, porque muchas veces eran los jueves de mañana a las 8 y pico, che, ¿te acordás que tenemos reunión? Sí, yo ya voy, dale, vos. Y volverlos a ver y volverlos a contactar y cómo te fue el fin de semana. Y eso daba la posibilidad de volver a engancharse, levantar los que se habían caído y volver a continuar con aquello que nos quedó pendiente la semana pasada y que no podíamos resolver y que ahora tengo una idea porque me quedé pensando y entonces funcionó. Así que una experiencia humana muy gratificante, una experiencia creo que dio también unos resultados muy lindos desde el punto de vista aplicables a otros casos. Y los invitamos muy cordialmente a que se unan a este tipo de actividades porque van a salir mucho mejor que como entrar. Tenemos un mensaje más por ahí. Yo solo agregar que lo hablamos en las últimas reuniones cuando preparábamos las charlas, como qué era lo que había hecho que mantener estas reuniones y en un momento nos surgía como, bueno, había reuniones. Me acuerdo en una reunión que, no me acuerdo quién fue que dijo, ay, no pude venir y no pude ver lo que mostraste. Había algo del compartir las experiencias de cada uno, diversas, y era como algo que aprender del otro. Entonces, en ese encuentro era muy interesante que, quiero ver lo que está mostrando Fernando, que nos trajo para no sé qué, o no, Marina va a mostrar no sé qué, y entonces estábamos en ese irnos conociendo como personas, pero también ir aprendiendo un poco del otro y lo que el otro traía a la reunión, o el tabló. ¿Cómo es el tabló? ¿Pero cómo se hace? No sé qué. Y como ir descubriendo esas herramientas y bueno, también eso, aprender uno para la vida, ese tipo de cosas, y compartirlas. Para mí eso fue parte de lo de esa zanorita que te va llevando. Así que, bueno. Desde Buenos Aires que lo hiciste. Ah, sí, porque yo soy uruguaya, pero vivo en Buenos Aires hace 20 años. No, ustedes se sacan la cámara. Esa es la interna. Ya aprendí a sacar la cámara y ya está. La interna. Bueno, los despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por su trabajo. Felicitaciones.